Continuando con esta nueva sesión, vamos a proceder con la, la aplicación de seguridad a nuestras infraestructuras de red. Entonces vamos a seguir abordando aquellos aspectos que nos permiten poder brindar seguridad a nuestras infraestructuras LAN. Continuando con este proceso de endurecimiento de la seguridad, en esta sesión vamos a abordar la parte de lo que es la autenticación. La autenticación puede desarrollarse en el caso eh, de los equipos de telecomunicaciones, como los switches y los routers. Podemos tener básicamente tres formas de cómo configurar el proceso de autenticación. Podemos hacerlo localmente, usando AAA, o podemos hacerlo utilizando pues un servidor de autenticación que utilice los protocolos o radios o tacas. Entonces vamos a pasar a esta sesión para abordar la parte de la configuración de la autenticación, que es otro factor importante para garantizar seguridad dentro de nuestras infraestructuras. Lo ideal al momento de realizar procesos de autenticación es que exista un tercero que valide ese proceso de autenticación. O sea, en este caso, pues un servidor. En el caso de las redes LAN, por ejemplo, eh, de seguro que estamos acostumbrados a usar usuarios y contraseñas que generalmente se sincronizan o se autentican con un dominio activo dentro de las infraestructuras de red, o sea, un Active Directory de Windows, el cual pues valida de que los usuarios que se pueden conectar a la infraestructura de red son usuarios que están registrados pues en el dominio activo. Pero también podemos entrar de manera local a nuestras computadoras de escritorio. Puedo hacerlo localmente y también pues puedo hacerlo utilizando eh, las directivas de seguridad que están configuradas pues en el dominio activo. En el dominio uno puede configurar perfiles de usuario, perfiles de administrador, perfiles de invitado, y cada uno de estos pues tiene diferentes políticas. De igual manera, en el uso de la autenticación remota para equipos de telecomunicaciones se pueden usar también diferentes perfiles que se pueden crear para garantizar pues una mayor seguridad al momento en que los usuarios se conectan a los equipos de telecomunicaciones. Entonces, todo esto siempre, pues, dándole continuidad a los fundamentos de la seguridad de las redes, que es lo que estamos, pues, abordando eh, en este momento, y vamos a utilizar, pues, Packet Tracer como herramienta para poder ejemplificar los procesos de autenticación que vamos a estar desarrollando. Entonces vamos a proceder a lo que se refiere a la configuración de autenticación local y remota para equipos de telecomunicaciones, para equipos de comunicaciones, que es lo que nos compete en esta sesión. Pues podemos configurar autenticación en un switch o podemos configurar autenticación en un router también, que son los aspectos que vamos a estar abordando. Entonces la autenticación ya sabemos que puede ser local o puede ser remota. La autenticación se refiere al proceso en que nosotros nos identificamos al momento de conectarnos a un dispositivo, y generalmente ese proceso de autenticación lo hacemos a través de un usuario y una contraseña. Entonces, generalmente esos usuarios pueden estar configurados localmente en los equipos de telecomunicaciones o pueden estar configurados en un servidor AAA. Puede ser un servidor que utilice el protocolo radios
o un servidor que utilice el protocolo TACAS. Entonces, recordemos que uno de los pilares que mencionábamos, los pilares de la seguridad, son la autenticación, la autorización y pues la parte de la disponibilidad. Entonces, en este momento lo que vamos a abordar es la parte de la autenticación. Entonces, nos autenticamos para decirle al usuario, perdón, al equipo en este caso, que nos estamos identificando. Si introducimos las credenciales correctas de usuario y contraseña, pues significa de que estamos eh, realizando un proceso de autenticación y esa autenticación nos puede llevar a otra función de autorización. Si yo tengo un usuario, por decir algo, un usuario de perfil de auditor, entonces de seguro al momento de autenticarme me va a asignar ese rol dentro de las funciones de red. Entonces una red que debe estar bien diseñada para controlar quién tiene permiso para conectarse a él, pues cuándo se les permite conectarse y lo que se les permite hacer. Entonces la autenticación nos permite controlar quién es el que tiene permiso para conectarse al router o al switch, cuándo está permitido que se pueda conectar y lo que tiene permitido poder hacer dentro de ese equipo. Entonces, estas especificaciones de diseño se identifican en las políticas de seguridad de la red. En este caso, pues, la autenticación puede hacerse de múltiples formas. La más utilizada o la más antigua, podemos decir que es mediante la identificación de usuarios y contraseñas, pero también existen en la actualidad otros métodos que son pues eh, más eficientes, más robustos. Podría ser una autenticación biométrica, podría ser una autenticación de doble factor, donde no únicamente pues usemos el usuario y la contraseña, sino que también pudiéramos usar otro, otro factor, un segundo elemento como un código, un número PIN que se genere y que cambie constantemente, ¿verdad? Un token se le llama también. Entonces podemos pues tener diferentes opciones. En este momento pues lo que vamos a abordar es la parte de la autenticación eh, a través de usuarios y contraseñas. Entonces los tipos de autenticación que podemos tener: autenticación local con password, autenticación con AAA local y la autenticación basada en servidor AAA. Entonces esas son las tres maneras y las tres formas que nosotros pues vamos a estar viendo en este momento. En el caso de la autenticación basada en un servidor AAA, vamos a poder ver la configuración a través de TACAS y la configuración a través de radios. Entonces la autenticación con password, que es el método pues más antiguo. Entonces, en esta primera parte vamos a ver lo que es la autenticación con password, que es generalmente lo que ya hemos abordado, ¿verdad? Que es el método más simple de autenticación de acceso remoto. Es configurar una combinación de usuario y contraseña en la consola, las líneas BTY y puertos auxiliares. Este método es el más fácil de implementar, pero también es el más débil y menos seguro. Entonces, este método, pues prácticamente digamos que no es un
una alternativa confiable para realizar pues el proceso de autenticación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos vamos a la BTY, por ejemplo, le ponemos password, la contraseña y luego le decimos login, ¿verdad? Y ahí ya tenemos un proceso de autenticación con contraseña. Cuando nos conectamos a través de Telnet, por ejemplo, entonces pues nos va a pedir usuario y contraseña. Estos métodos generalmente son vulnerables a los ataques de fuerza bruta que se le llaman. O sea, un ataque de fuerza bruta es cuando alguien identifica un equipo y un protocolo que tiene configurado, entonces el usuario lo que hace pues es intentar, por ejemplo, existen algunos software eh, que realizan pues verificaciones de contraseña que se le llaman por diccionario o utilizan contraseñas por defecto que generalmente traen los dispositivos. Entonces todo eso lo tienen pues en un archivo y lo que hacen pues es encender la aplicación y enviar constantemente solicitudes de autenticación, ¿verdad? Entonces, cuando manda la petición de Telnet al equipo, entonces le pide usuario y contraseña. Le dice password, password, y entonces ese proceso se pudiera estar repitiendo múltiples veces, ¿verdad? En el caso de los equipos Cisco, este mecanismo de autenticación pues está restringido a que solamente se envíe la petición durante 3 intentos. Si después de 3 intentos falla la conexión, entonces pues manda a decir que la contraseña es inválida y pues te vuelve, se interrumpe un rato y luego vuelve a pedir la contraseña. Esto como una forma de garantizar pues algo básico de protección contra los ataques de fuerza bruta. Los ataques de fuerza bruta son los que se realizan para tratar de identificar usuarios y contraseñas, utilizando pues alguna herramienta de ataque, como un diccionario, ¿verdad? Eso es pues lo que nosotros hemos visto. Y la otra forma que es ya mediante la configuración de autenticación con AAA. O sea, puede ser autenticación con AAA, puede ser local y puede ser remota. Entonces los componentes de AAA son 3 elementos: la autenticación, la autorización y el accounting. La autorización significa que uno se identifica, ¿verdad? Se identifica a través de un usuario y una contraseña. Te puedes identificar, por ejemplo, si tenés una tarjeta, ¿verdad? Una tarjeta de débito y vas a hacer retiros en un cajero automático. Entonces, en este caso, eh, se usa la tarjeta y un PIN, ¿verdad? Ese es el método de autenticación. La tarjeta más el PIN para autenticarse. Entonces, existen varias formas, ¿verdad?, de autenticarse. En este caso, nosotros vamos a ver la autenticación a través de usuarios y contraseñas. Ahora, la autorización. ¿A qué se refiere con la autorización? Se refiere a que, pues ya me autentiqué, pero ese usuario, ¿a qué tiene permiso? ¿Para qué está autorizado ese usuario? ¿Verdad? Entonces, esa es la autorización. Y el accounting, que, bueno, se traduce como contabilidad, pero generalmente el accounting lo que hace es establecer eh, un registro de todo lo que yo hago al momento que me conecto, ¿verdad? Entonces yo puedo habilitar de que si alguien se conecta o se autentica a un router, a un switch, yo puedo habilitar la trazabilidad de tal manera que el servidor vaya registrando qué fue lo que hice, a qué hora me conecté, a qué hora me desconecté, qué comandos ejecuté. Entonces todo ese proceso va quedando registrado, ¿verdad? Esos eventos que se van guardando
pues son sumamente importantes, por ejemplo, en caso de que alguien borrara la configuración. Entonces, si alguien borró la configuración, entonces el servidor va a mantener pues esos registros, ¿verdad? Entonces eso es el accounting o la trazabilidad. Entonces la autenticación con una contraseña local. Muchas formas de autenticación pueden ser llevadas a cabo en dispositivos de red y cada método ofrece diferentes niveles de seguridad. El simple método de autenticación por acceso remoto es para configurar un inicio de sesión y contraseña, que puede ser pues una combinación en consolas, líneas de BTY y puertos auxiliares, que es lo que vemos aquí. Entonces tenemos, bueno, aquí la habilitación de SSH, ¿verdad? Le decimos login local, podemos hacerlo de esta manera, transfer input SSH, login local, o lo podemos hacer de esta manera, password, Cisco y luego login. Estas son dos formas de crear pues un proceso de autenticación local, ¿verdad? Autenticación local. Entonces, en el caso de SSH, decíamos que SSH es un tipo de acceso remoto más seguro porque la información pues viaja cifrada. Requiere de un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario y la contraseña se pueden autenticar localmente. Puede ser local o puede ser remoto. El método se basa pues en una base de datos local que tiene algunas limitaciones. Cuando yo creo el usuario, ¿verdad? El usuario, por ejemplo aquí dice username, admin, secret y luego esta contraseña que está aquí. Este usuario, ¿dónde se almacena? Directamente en el router. Entonces, por eso decimos que ese usuario y esa contraseña se almacenan en una base de datos local, que es dentro pues del mismo router. Este método pues no proporciona ningún método de autenticación alternativo, ¿verdad? O sea, la autenticación es dentro del mismo dispositivo. Esa es la autenticación local. Bien, ahora hablemos de los componentes de AAA. Entonces, ¿qué decíamos ya? AAA significa autenticación, autorización y contabilidad. Y proporciona el marco principal para configurar el control de acceso en un dispositivo de red. AAA es un método de controlar quién tiene permitido acceder a una red, que en este caso es la autenticación. Controlar lo que las personas pueden hacer mientras se encuentran allí, que eso es la autorización, ¿verdad? O autorizar. Y qué acciones realiza mientras accede a la red, que es la contabilización o el accounting. Entonces, que son los registros que uno deja allí, ¿verdad? Entonces tenemos autenticación, autorización y contabilidad, ¿verdad? Entonces, nos dicen que existen dos métodos de cómo podemos implementar la autenticación AAA, que pueden ser local y puede ser basada en un servidor. Que tenemos local y basada en un servidor. En el caso de la autenticación AAA local, el método almacena nombres de usuarios y contraseñas localmente en un dispositivo de red. Por ejemplo, pues en el caso de un router Cisco, los usuarios se autentican contra la base de datos local. AAA local es ideal para las redes pequeñas. Ahora, la autenticación AAA basada en un servidor, con el método basado en el servidor, el enrutador accede a un servidor central AAA. O sea, un servidor remoto es quien autentica. El servidor AAA contiene los nombres de usuario y contraseñas de todos los usuarios. El router AAA usa el protocolo de sistema de control de acceso del controlador de acceso a terminales, TACAS,
TACAS Plus, o el protocolo de servicio de autenticación remota para usuarios de entradas telefónicas, radios, para comunicarse con el servidor AAA. O sea que existen dos protocolos que podemos usar al momento de la habilitación de autenticación basada en servidor, que es Radius o TACAS. Podemos usar esos dos métodos. TACAS es un protocolo propietario de Cisco y Radius es un protocolo estándar. Esto resulta pues muy beneficioso cuando hay múltiples enrutadores y switches eh, en el servidor, pues es más apropiado. Tener autenticación basada en servidor resulta más apropiada cuando existe una gran cantidad de equipos que se necesitan autenticar. No sé si tiene alguna pregunta ahí, Cam. Así es, pero vamos a ver lo que es, bueno, lo de la autorización, generalmente pues solamente TACAS lo soporta. En el caso de Radius solo soporta autenticación y accounting, no soporta authorization. En el caso de TACA sí hace las tres funciones, que son autenticación, autorización y accounting, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero deben ser pues aplicaciones que se desarrollan para hacer esa funcionalidad, ¿verdad? De tal manera que cuando yo creo un usuario, a ese usuario lo asocio pues como a un perfil, ¿verdad? Y ese perfil es el que va a decir, es administrador, es auditor o no sé, ¿verdad? Puede tener diferentes niveles que se le pueden asignar, de nivel de privilegio, ¿verdad? Que pueden tener los usuarios, ¿verdad? Y todo eso se configura pues en el servidor, ¿verdad? Nosotros lo vamos a ver con Packet Tracer, pero es un poco pues más limitado. Obviamente no tenemos la flexibilidad de acceder a todas esas configuraciones, ¿verdad? Cisco tiene una aplicación que se llama Cisco ICE y en él se puede pues desarrollar procesos de autenticación pues que en el que se lleve pues mayor registro de todo lo que los usuarios hacen en una red, ¿verdad? Y los privilegios pues que uno le va a asignar, ¿verdad? Bien, entonces en el caso de la autorización es automática y no requiere que los usuarios tomen medidas adicionales después de la autenticación. O sea que cuando yo pongo mi usuario y mi contraseña, entonces yo ya tengo a qué es lo que tengo autorizado a través de mi usuario. O sea, no hay que hacer nada más, ¿verdad? Es configuración que uno establece dentro del servidor, ya sea dentro del servidor radio o dentro del servidor, pues, TACAS, ¿verdad? La autorización controla lo que el usuario puede hacer o no en la red después de una autenticación satisfactoria, ¿verdad? Entonces, si yo solamente puedo ejecutar comandos show, solamente voy a poder hacer eso. Pero si yo soy un usuario administrador, entonces voy a poder eh, hacer cambios a la configuración, utilizar comandos show, guardar la configuración, borrar elementos de la configuración, voy a poder hacer pues todo, ¿verdad? La autorización utiliza un conjunto de atributos que describe el acceso del usuario a la red. El servidor AAA utiliza estos atributos para determinar los privilegios y restricciones para ese usuario. Por ejemplo, en el caso del Active Directory de Windows, por ejemplo, dos tipos de usuarios generalmente comunes es el usuario administrador y el usuario invitado. El usuario administrador significa que puede, por ejemplo, decir instalar programas, por ejemplo, desinstalar programas.
El usuario invitado no, el usuario solo va a tener acceso pues a ejecutar aplicaciones, por ejemplo, ¿verdad? A utilizar paqueterías de Office, esas funcionalidades. Entonces esa es la autorización. Y la contabilidad, podemos decir que es la auditoría de AAA. Recopila datos de uso en los registros de AAA y los informa. O sea que él mantiene un registro, ¿verdad? De todo lo que hizo pues el que se conectó. El usuario que se conectó a las 8 de la mañana y se desconectó a las 12 del día. Ese es el registro que va dejando y eso lo hace a través de eh, el accounting. La organización puede utilizar estos datos para fines como auditoría o facturación. Los datos recopilados pueden incluir la hora de inicio y finalización de la conexión, los comandos ejecutados, la cantidad de paquetes y el número de bytes. Un uso muy implementado de la contabilidad es combinarlo con la autenticación de AAA. Los servidores AAA mantienen un registro detallado de lo que el usuario autenticado hace exactamente en el dispositivo. Esto incluye todos los comandos exit y de configuración que emitió el usuario. El registro contiene varios campos de datos, incluidos el nombre de usuario, la fecha y hora, el comando real que introdujo el usuario. Esta información resulta útil para solucionar problemas de dispositivos. También proporciona evidencia de cuando las personas realizan actos maliciosos, ¿verdad? Entonces vemos que el accounting es realmente importante, ¿verdad? Importante para poder resolver problemas, para poder detectar, ¿verdad? Si alguien borró la configuración intencionalmente, entonces podemos saber con qué usuario, con qué contraseña pues lo hizo y en qué momento lo hizo. Porque todos esos registros se mandan al servidor AAA. Entonces aquí vamos a ver la autenticación eh, con AAA local. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues en este caso se crean dos usuarios, uno que dice jr-admin, una contraseña secreta, otro usuario admin, username admin, y pues con la contraseña que está establecida. Entonces, para nosotros habilitar AAA en un router, por defecto viene deshabilitado. Entonces lo tenemos que habilitar la primera vez. Y entonces le decimos AAA new-model. Con esto habilito el servicio de AAA. Y luego pues puedo decirle AAA Authentication Login Default y le puedo decir aquí que es local case enable, por ejemplo. Y luego pues le digo aquí, puedo crear un grupo también que se llame SSH Login. Y luego le digo AAA Authentication Login SSH-Login Local Case. Y luego en la BTY, en este caso le digo line BTY 04 para decirle que voy a usar la autenticación con AAA. Entonces yo le digo Login Authentication y le puedo decir Default, que es este que tengo aquí, o lo puedo asociar con este grupo que creé aquí, que es el SSH-Login, que es como lo tienen establecido en este momento aquí. Bien, entonces vamos a hacerlo aquí en Packet Tracer. Aquí yo tengo aquí. Vamos a hacerlo aquí en Packet Tracer. Vamos a hacerlo en el router de en medio. En este caso yo no tengo configurado, solo tengo el enrutamiento y el direccionamiento IP. Vamos aquí, la serial 0 y la serial 01 con sus IP. Y el enrutamiento que está configurado.
Entonces voy a configurar bueno, una contraseña secreta, Enable Secret, y le voy a poner Cisco. Y voy a crear un usuario, username, voy a ponerle admin a este usuario. Y con una contraseña secreta que le voy a poner class 1 le voy a poner. Entonces, para hacer la autenticación con AAA, decíamos que lo que tenemos que hacer es, bueno, configuramos el usuario, ¿verdad? Tenemos un usuario, ese usuario está guardado localmente en la base de datos del router que yo estoy configurando ahorita. Una vez que ya lo habilité, ¿verdad? Entonces puedo decir, necesito activar el AAA. Necesito activar AAA. Entonces lo activo con New Model. AAA New Model. Y entonces luego pues le digo AAA Authentication. Authentication. Y aquí pues, ¿qué es lo que para la autenticación que tengo que hacer? Tengo que hacer un login, ¿verdad? Tengo que hacer un login. Cuando nos autenticamos, lo que hacemos es un login. Login. Y luego pues puedo poner pues una palabra aquí. Como en este caso que dicen local case, por ejemplo. Es lo que tenemos aquí. Local case. Bueno, aquí vamos a verlo. Local. Bien. Entonces le voy a decir default, es lo que me pide aquí, ¿verdad? Default. Y aquí puedo decirle que no utiliza autenticación. O le puedo decir que sea local, ¿verdad? Si le digo no, entonces no va a usar autenticación. Entonces le voy a decir que va a usar autenticación local, ¿verdad? Entonces ahora pues lo voy a habilitar, pero lo voy a habilitar en la consola. Console 0. Entonces le digo login, authentication y le voy a decir default, que es la que yo definí aquí, que el login va a ser default. Y le doy enter. Ahora vamos a probar este proceso de autenticación. Entonces le vamos a dar exit aquí. Y ahora me pide un usuario, ¿verdad? ¿Qué usuario voy a poner? ¿Cómo le puse al usuario? ¿Se acuerda cómo le puse al usuario? Admin, ¿verdad? Admin. Y la contraseña, class 1. Entonces ahí ya me autentiqué. Esa es autenticación AAA local, porque el usuario está configurado localmente pues en el equipo. Cisco. Ahí es el Enable Secret que está guardado pues en el router. Ese es el método de autenticación local, ¿verdad? También pude haber configurado pues el grupo aquí, login SSH, por ejemplo aquí, y luego en la autenticación le digo que utilice pues este de aquí, ¿verdad? Ese método, como está allí. Ahora veamos la autenticación basada en servidor AAA. Entonces con el método basado en servidor,
el router tiene acceso a un servidor AAA central, tales como sistemas de control de acceso seguro de Cisco. Bueno, Cisco ya no tiene el ACS. El ACS era un equipo que ya Cisco lo descontinuó, pero era un servidor muy bueno para registrar los procesos de autenticación. Ahí cada usuario podía tener una contraseña, un usuario, una contraseña y una contraseña enable secret. Podía manejar contraseñas secret individuales para cada usuario. Me imagino que el IC de Cisco, pues ahora lo debe hacer él. No he tenido la oportunidad de trabajar con el IC de Cisco, pero me imagino pues que debe estar pues al mismo nivel de lo que hacía el ACS de Cisco antes. Y ahora pues este servidor ya no. Tal vez algunas organizaciones, empresas puede ser que lo tengan, pero ya es un software descontinuado. Pero pues era buenísimo para hacer los procesos de autenticación. Te hacía las tres cosas: autenticación, autorización y pues el accounting. Entonces el servidor AAA central contiene los nombres de usuario y contraseña para todos los usuarios. Los protocolos de autenticación que se utilizan para comunicarse con los servidores AAA son el Remote Authentication Dial-in User Service, conocido pues por sus siglas como RADIUS, y Terminal Access Controller Access Control System, TACAS Plus. Entonces Radius le decía que es un estándar y TACAS es un protocolo propietario. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso de la autenticación? Entonces, existe un servidor de autenticación, como el que le mencionaba, el Cisco Security ACS Server. Tenemos el equipo autenticado, autenticarse, ¿verdad? Que es en este caso el router. Y tenemos pues un cliente remoto. Suponiendo que este usuario se quiere conectar por SSH o por Telnet al router. Entonces, cuando el cliente necesita establecer una conexión con el router, entonces manda la petición de Telnet o la petición de SSH, ¿verdad? Entonces, luego el router le responde ¿con quién? Con una petición de entrada de usuario y contraseña. Aquí. Entonces luego el usuario, cuando proporciona el usuario y la contraseña, entonces el router manda a consultar al servidor AAA si existe ese usuario creado aquí y qué privilegios tiene, ¿verdad? Entonces manda a preguntar por el usuario, la contraseña, si se introdujo la información correcta, entonces el servidor le va a permitir ingresar al router. En caso de que ingrese credenciales incorrectas, entonces el servidor le va a denegar la conexión. De esa manera funciona. Entonces, el usuario y la contraseña están configuradas en un tercero, que en este caso es el servidor AAA. No sé si tiene alguna pregunta ahí, Camila. Bueno. Entonces hablábamos de tacas y radios. Entonces, es importante comprender que existen pues algunas diferencias entre el uso de tacas y el uso de radios. Entonces, por ejemplo, tenemos que existen tres factores críticos para lo que es el uso de TACAS Plus. Se separa la autenticación y la autorización, o sea, se manejan de manera independiente. Encripta las comunicaciones. La comunicación está cifrada. Todo lo que se intercambia, y si yo me conecto por Telnet, por ejemplo, esa conexión está cifrada, me la cifra. Y utiliza el puerto TCP49 para establecer la conexión. Si existe un equipo de seguridad,
Antes, entre el cliente y el router que yo me quiero autenticar, entonces debo permitir en el firewall el puerto TCP/49, que es el que utiliza TACAS para funcionar. En el caso de radios, radios combina la autenticación y la autorización como un proceso, o sea que se maneja al mismo nivel de la autenticación, ¿verdad? Eh, Radio solamente cifra la contraseña, no cifra toda la comunicación y utiliza los puertos UDP 1645. Pero actualmente en los equipos más recientes se usa pues los puertos 1812 y 1813. Utiliza dos, ¿verdad? Uno para la autenticación y otro para la autorización. Y soporta tecnologías de acceso remoto como 802.1x. Entonces, mientras que ambos protocolos se pueden utilizar para la comunicación entre un router y un servidor AAA, TACAS Plus se considera el protocolo más seguro. Esto es porque todos los intercambios TACAS Plus están cifrados, mientras que Radius solo encripta la contraseña del usuario. Radius no encripta los nombres de usuarios, información contable o cualquier otra información contenida en el mensaje de Radius. Bien. Entonces aquí tenemos cómo se activa Radius en un servidor. Entonces lo primero que hacemos pues es activar AAA con AAA New Model, ¿verdad? Este es radio. Entonces luego le decimos AAA Authentication Login Default y luego le decimos, cuando hicimos la autenticación local le dijimos Login Default y luego Local. En este caso, pues cuando usamos radios o usamos TACA, usamos Group, o sea, grupos, ¿verdad? Entonces, grupo radios y luego Local, ¿verdad? Eso es en la autenticación, ¿verdad? Y si existe contraseña, entonces podemos, para el enable también, entonces podemos usar AAA Authentication Enable, Default Group, Radius Enable. Esto sería solamente para los equipos Cisco que tienen una contraseña de enable. Por ejemplo, hay eh, en el caso de radios, por ejemplo, de los servidores, pues también depende de los servidores. Si yo no tengo por ningún lado, en el caso de los routers o en el caso del servidor, donde se almacene la contraseña enable, entonces no la voy a poder configurar esta parte, ese comando. Y luego viene la parte de la contabilidad, que es el registro, lo que yo quiero que se registre, ¿verdad? Cuando un usuario se conecta, ¿qué quiero que se registre? Dice AAA Accounting Excel, los modos Excel, ¿verdad? El start y el stop, ¿verdad? Cuándo inició y cuándo finalizó, ¿verdad? La conexión por radios. Aquí, para las conexiones Excel. Dice AAA Accounting, Connection Default, Start Stop, Group Radius. La conexión, ¿verdad? También. Todo lo que hizo durante la conexión. Esto es el accounting y hay más funcionalidades que uno puede configurar, ¿verdad? En el caso de que un equipo maneje múltiples direcciones IP, entonces también yo le puedo decir realmente cuál es la IP. Esto es importante cuando existen equipos de seguridad entre los que se está autenticando o entre el servidor de radio y los equipos de comunicaciones, porque él va a esperar un origen de dónde se va a transmitir el proceso de autenticación. Y entonces aquí uno le puede decir IP radios, source, interface, y aquí le puedo decir VLAN 1 o interfaz gigabit Ethernet 00, gigabit 01, aquí uno le puede decir. Y luego puede configurar pues el servidor, radius server host, esta es la dirección IP del servidor. Puedo decirle qué puerto está autenticando, out por 1812 y act por 1813.
que es lo que se usa. Eh, si no hay seguridad, entonces no es necesario que configure los puertos. Podría hacerlo sin puertos. Ahora, si tengo más de un servidor de autenticación, si el primero falle, entonces que contacte al segundo para los procesos de autenticación. Entonces puedo configurar pues un segundo servidor. Y luego pues puedo configurar una contraseña. Para el proceso de autenticación se necesita una contraseña. Puede ser una contraseña en radio, generalmente creo que se le denomina, bueno, se me escapa el nombre ahorita, porque se le denomina aquí. Tal vez más adelante me acuerdo. Ahora, puede ser que en dependencia de los sistemas operativos de los equipos Cisco, puede ser que haya algunas variaciones entre la configuración. Por ejemplo, en este caso, si se fija, la contraseña aquí aparece de manera individual, pero aquí aparece en una misma línea. Tiene Radius Server Host 10.10, 166, 103, Outport 18.12, Port 18.13 y luego Key y la contraseña que vamos a configurar. Entonces de esa manera pues configuramos Radius. Bien, vamos a ver si lo podemos hacer aquí en Packet Tracer, esta partecita, aquí. Entonces tenemos este router de aquí. Antes de pasar pues a la configuración de radio, es importante que nosotros tengamos pues configurado un usuario local. Debemos de tener un usuario local. Porque ¿qué pasa si falla la autenticación con el servidor Radius? Entonces nos vamos a quedar sin acceso al dispositivo. Entonces es importante que uno configure un usuario, ponerle admin, secret, Cisco. Y el enable secret pues también, ¿verdad? Le vamos a poner Cisco también. Eso es importante. Tener un usuario local por si falla pues mi conexión, ¿verdad? Mi conexión con el servidor de autenticación. Entonces vamos a configurar en este caso este servidor que tiene el IP 192.168.1.2. En este servidor vamos a habilitar, nos vamos aquí en servicio y aquí aparece una opción que dice AAA. AAA. Entonces debemos de activar el servicio, generalmente está apagado. Entonces hay que encenderlo aquí. Y aquí, si se fija, aquí dice el puerto que va a usar. Radius Port 1645. ¿Verdad? Ahí uno lo puede cambiar. Yo le podría poner el 1812, que es el que nos indican ahí. ¿Verdad? Vamos a borrar esta configuración. Bien. Entonces luego, pues aquí, ¿qué es lo que voy a agregar aquí? Cada dispositivo que se va a autenticar con este servidor. Y entonces yo los puedo identificar como un nombre. Puedo decir R1, el router 1. ¿Cuál es la dirección IP que tiene el router 1? El router 1 tiene tres direcciones IP. La 192.168.1.1, la 192.168.0.1 y la 192.168.2.1. Entonces lo voy a poner con la 192.168.1.1. Y le voy a poner aquí una contraseña. Y le voy a poner como contraseña class 123. Y el tipo de servidor que voy a configurar en este caso es Radius. Una vez que ya tengo esta información, entonces le doy agregar. Entonces ahí le estoy diciendo quién es el que, de dónde se va a recibir la autenticación. En este caso del router 1, del IP 192.168.1.1, usando el protocolo Radius y la contraseña class 123.
Y luego creamos aquí los usuarios. Puedo decirle admin, bueno, voy a ponerle alumno 1 para diferenciarlo. Alumno 1 y le puedo poner la contraseña class 123 y le doy a agregar. Y así pudiera agregar pues varios usuarios. Alumno 2 y voy a ponerle la misma contraseña. Class 123. Agregar. Entonces ahí agregué los usuarios. Ahí ya tengo configurado el servidor AAA. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, en el router voy a hacer la configuración de AAA. Entonces lo que hacemos es AAA New Model, ¿verdad? Primero. Y luego le puedo decir Radius Server Host y le digo en este caso quién es mi servidor Radius, ¿verdad? Que en este caso es 192.168.1.2. Ese es mi servidor Radius. Bien, ahí le puedo poner key o lo puedo poner separado. Radius, server, key y luego pues le pongo la contraseña. ¿Qué contraseña voy a poner aquí? Lo que tengo establecido en mi configuración, que le puse class 123. Entonces esa contraseña. Class 123. Y ahora entonces voy a configurar la autenticación. Se le digo AAA Authentication. ¿Qué voy a autenticar? Login, ¿verdad? El login o en la conexión. Login. Y es la configuración que voy a usar por defecto. Por defecto. Y ahora voy a decirle que voy a usar un grupo. Un grupo que se va a llamar Radius, ¿verdad? Radius. Y ¿qué es lo que tengo definido aquí? Radius y luego la palabra local, ¿verdad? Radius local. Y le doy Enter. Entonces ahí ya configura al menos la autenticación, ¿verdad? Que es lo que vamos a validar en este momento. Entonces ya tengo la autenticación. Si fuera un equipo real, entonces pudiera pues configurar todos estos elementos. Por ejemplo, no puedo configurar el IP Radio Sur porque Packet Tracer pues no lo trae todavía. Aquí. Es esto que hicimos aquí, ¿verdad? Pudiera activar el accounting, ¿verdad? Pero pues no me serviría nada porque no tengo registro en este momento. El servidor pues no trasciende a ese. Entonces ahora que ya activé la autenticación, por ejemplo lo voy a hacer para la BTY. Line BTY. Para la conexión por Telnet, por ejemplo. 004, por ejemplo. Entonces le doy login. Le digo authentication. ¿Y qué autenticación voy a usar? Default. Que es la que yo configure aquí. ¿Se acuerda? Login default, ¿verdad? Voy a usar eso. Cuando use el default, él se va a ir a Group Radius local. Se le doy Enter. Y ahí ya lo habilité. Entonces veamos aquí desde una PC si nos podemos conectar a través de Telnet. Vamos a ver. Entonces le voy a dar Telnet.
al 192, 168, al 01, vamos a ver. 01 es la IP que tiene el router, ¿verdad? Y aquí me pide usuario. Vamos a ver. El usuario que configuré en el servidor Radius es alumno, ¿verdad? Alumno, alumno 1 y alumno 2 y le puse class 123. Entonces me debería dejar conectarme con ese usuario. Alumno 1, la contraseña, class 123. Vamos a ver. Creo que ahí tarda un poquito, pero se debería conectar. Ahí está. Ahí ya se conectó. ¿De dónde tomó ese usuario? Del servidor Radius. Porque recuerda que el usuario que creamos local aquí es admin. Entonces ahí se está autenticando con el servidor Radius. No sé si tiene alguna pregunta ahí, Camilo. Está bien. Entonces ahí hicimos autenticación con Radius, ¿verdad? Bien. Y así yo podría configurar Radius para que se autentiquen con cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, el usuario local, ¿verdad? Que configuramos, ¿qué pasa si este servidor no está presente? La primera opción es, cada vez que nos conectemos, va a mandar al servidor a consultar la autenticación. Pero si el servidor no está disponible, entonces por eso, cuando él no lo encuentra, entonces va a autenticarse con el usuario local. ¿Sí? Ahora veamos la otra parte, que es la configuración de Tacas Plus. Entonces, en este caso, si se fija aquí, por separado tenemos AAA New Model para habilitarlo, ¿verdad? AAA Authentication, Login, Default, Group, Tacas, más Local, ¿verdad? Podemos decirle que voy a usar Tacas y Local. Y luego, pues, AAA Authentication, Enable Default Group, Tacas más Enable. AAA Authentication puede hacerse para varias funciones, para la autorización del exit, autorización de ejecutar comandos, privilegio 1, privilegio 15, ¿verdad? ¿Sí? Puedo tener pues diferentes configuraciones. Y luego pues para configurar quién es el servidor Radius. Taca server host, la IP del servidor y la contraseña. Entonces vamos a regresar a nuestra topología y vamos a hacerlo en este router. Primero vamos a habilitar tacas aquí en este servidor que tenemos aquí. En este de aquí. Entonces nos vamos a servicio, AAA. Y aquí vamos a decir que vamos a hacerlo para R3. R3 vamos a ponerle la IP 10.10.12.1. 10.10.12.1. 10.10.12.1. Y le vamos a poner pues como contraseña class 123. Y aquí le vamos a decir que vamos a usar tacas. Tacas le damos a agregar. Entonces, si yo configuro varios routers, entonces aquí los voy agregando uno por uno, ¿verdad? En este caso, si los tres los configuro con radio, entonces aquí le pongo cada usuario, ¿verdad? Con su IP correspondiente. Y aquí pues los usuarios. Ponerle alumno 3 para no repetir. Y luego class 123. La agrego. Decirle alumno. Como son servidores
independiente, pudiera ponerle pues el mismo usuario, los mismos que creé en el otro servidor. Entonces lo encendemos, ¿verdad? Hay que encenderlo. Y luego pues nos vamos aquí a configurar en el router. Igual pues yo no le he puesto enable secret ni nada. Tengo que configurársela. Y el usuario pues también. Enable secret, Cisco, username, admin, secret, Cisco. Y ahora voy a proceder a habilitar la autenticación. Entonces AAA, new model. Primero, ¿verdad? Y luego puedo configurar pues los servidores. Taca server, ¿verdad? Host. Y mi servidor es el 10.10.12.2, que es esta IP de este servidor, el 10.10.12.2. Si tuviera un segundo servidor, le pudiera decir también que se autentique con el otro, ¿verdad? Con el otro servidor. Y luego pues tacas server key y le pongo la contraseña, que le puse class 123, ¿verdad? En la configuración de tacas del servidor. Y una vez que ya tengo pues la IP del servidor y la contraseña, ahora procedo pues a configurar la autenticación. Authentication, login, default, y aquí pues le digo group, y en vez de radio le digo que voy a usar Tacas Plus, ¿verdad? Tacas Plus, y luego le digo pues puedo configurar enable, como en el caso de Tacas permite más funcionalidades, ¿verdad? Entonces le puedo configurar local, le puedo decir local case. Local case lo que hace pues es diferenciar entre mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Si yo le pongo local case, ese se vuelve sensible al texto. Diferencia entre mayúscula y minúscula. Entonces le voy a decir local solamente. Y luego pues habilito. Por ejemplo, lo puedo habilitar en la consola. Consola 0. Entonces aquí le digo login, authentication, y le digo que voy a usar default, ¿verdad? Default. Bueno, me equivoco ahí, sí. Me cruzo con los comandos. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que esta PC de aquí se conecte por consola. Vamos a conectarla por consola. Vamos a hacerle una conexión por consola para el router. Consola. Y ahora me puedo conectar vía consola desde esta PC. Me voy a desktop y le doy terminal aquí. Le doy OK. Ahí estoy en el router. Ahí me voy a darle exit. Entonces aquí me pide el usuario. Le puse alumno 3, ¿verdad? Alumno 3. Y la contraseña, class 123. Y ahí me conecté. Ya mediante la autenticación con AAA. Dar enable. Cisco. Y ahí me conecté.
También pudiera habilitar pues SSH aquí. Vamos a habilitar SSH. Bueno, bueno, ya lo tenía aquí en la consola. Vamos a verlo por aquí por la consola. Vamos config terminal. Voy a configurar. Para configurar SSH tiene que tener un nombre el router diferente al nombre por defecto que tiene. Entonces le voy a dar IP domain. Domain name le voy a poner cisco.com, por ejemplo. Un dominio locales. No tiene que ser pues un dominio real. Bien. Y luego pues habilito la llave. Dicto key. Generate. RSA. Y le voy a decir de 1024 la llave. Ahí ya la generé. Entonces luego me voy a la PTY 015. Y aquí pues le digo login, authentication, default. A ver. Y el transport input SSH. Entonces ahora si yo me quiero conectar desde aquí por SSH hasta aquí al router, a la 10.10.11.1 por ejemplo. ¿Dónde está la opción de VPN? Aquí, cliente, SSH, ¿verdad? El host 10.10.11.1. El usuario, alumno 3. Alumno 3, le doy conectar y ahí me pide la contraseña que le puse, class 123. Y ahí ya me conecté mediante la autenticación con AAA a través del servidor remoto, ¿verdad? Bien. Y aquí pues podemos ver otras. A veces varía de un sistema operativo a otro la configuración de radios. Por ejemplo, los más recientes incluyen pues, por ejemplo aquí es el TACA Server, Server T, y luego entras a ese modo y dentro de ese modo pues poner la dirección IP y pues los demás parámetros, ¿verdad? Puede haber pues alguna variación en cómo se configuran pues los comandos, ¿verdad? Bien, entonces por hoy pues ahí quedaríamos con la configuración pues de la autenticación a través de radio y a través de SSH pues, ¿verdad? Que es lo eh, que es un factor de seguridad que es importante pues que uno lo habilite pues en aras de garantizar la seguridad de nuestras infraestructuras, de nuestros equipos, de las configuraciones que manejamos en ellos, pues, ¿verdad? Entonces por eso es importante que manejemos pues la autenticación como pues un, un factor de seguridad.